Buenas tardes. Hoy trabajaremos un poco de geometría, recordando algunos conceptos de la unidad 4. Veamos. Estos son algunos conceptos básicos de geometría. Punto, recta y ángulos. Un punto indica una posición en el plano o en el espacio. Recordemos que para nombrar los puntos, ¿sí?, utilizamos letra mayúscula. ¿Sí? Una recta es una sucesión de puntos, o sea, son muchos puntitos, muy juntitos, que va a estar determinada que tiene dirección hacia los dos sentidos, ¿sí? Y fíjense lo que vamos a ir viendo ahora para recordar. Una recta la vamos a escribir como AB, ¿sí? Y arriba fíjense que tiene una flecha apuntando hacia los dos lados, ¿sí? Hay que ir acordándose cómo escribimos. El punto con una letra mayúscula y la recta la representamos de esta forma. Posiciones relativas de dos rectas en un plano, ¿sí? Fijémonos. Dos rectas van a ser paralelas, o sea que la recta AB es paralela a la recta CD, ¿sí? Recordemos que para hacer rectas paralelas no se van a tocar, en este caso, en ningún punto, ¿sí? Rectas paralelas coincidentes. Dos rectas van a ser paralelas coincidentes cuando se tocan en todos sus puntos. Fíjense que acá tenemos una encima de la otra. O sea que estas dos rectas van a estar una encima de la otra y se tocan en todos sus puntos, ¿sí? Rectas secantes. Las rectas secantes son aquellas que se cortan en un punto, ¿sí? Observen ahí, se cortan en un punto. Ahora, las rectas perpendiculares son aquellas que se cortan en un punto, pero además forman ángulos de 90. Fíjense, un recto, un recto, un recto y un recto formarían los cuatro ángulos de 90, entonces esas rectas son perpendiculares. Las vamos a dejar marcadas. Recuerden que cuando tenemos un cuadradito de esta forma, quiere decir que tenemos el ángulo de 90. También a veces lo pueden encontrar representado como un cuadradito con un punto, así, ahí. También significa que el ángulo vale 90 grados, que tiene una medida de 90 grados. Bien, veamos algunas posiciones relativas de una recta y una circunferencia. Fíjense la circunferencia verde. La circunferencia verde tiene... esta es la circunferencia, eso es una recta y no tienen ningún punto en común. O sea, decimos que la recta está en el exterior de la circunferencia. Observemos la circunferencia roja. Tienen un solo punto en común. Aunque parezca que tienen más, no. Tienen solamente un punto en común, entonces esa recta y esa circunferencia son secantes, ¿sí? Perdón, son tangentes. Y si vemos la celeste, ¿sí?, tiene dos puntos en común. Este está acá y este está acá, entonces esa circunferencia con esa recta van a ser secantes, ¿sí? Una semirrecta, fíjense que una semirrecta se va a escribir de la forma AB, pero fíjense ahora la diferencia con la recta, solamente tiene flechita hacia un lado, ¿sí? Entonces, una semirrecta va a comenzar acá y va a seguir para allá, ¿sí? O al revés. Fíjense la diferencia con el segmento. El segmento está comprendido entre dos puntos y digamos que va a tener principio y fin, que le llaman extremos o finales. Y fíjense la notación del segmento. El segmento no tiene flechas, es solamente una raya, ¿sí? Entonces, la semirrecta tiene principio y no final, y el segmento tiene principio y final. Veamos ahora las clasificaciones de algunos ángulos. Fíjense que los ángulos son dos semirrectas, esta que está acá y esta que está acá, que comparten el mismo origen. A ese origen le vamos a llamar vértice. Cada una de estas semirrectas recibe el nombre de lado del ángulo, ¿sí? Y fíjense cómo se escriben los ángulos. Los ángulos, el vértice siempre va a quedar en el medio, ¿sí? Entonces fíjense, A, O, B, donde este está
techito que parece es el símbolo que es así, ¿sí? Es como una V dada vuelta que significa que es ángulo, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante recordar de los ángulos? ¿Sí? Este es el lado, son semirrectas, se unen en un punto, ese punto es el vértice y ese punto siempre va entre medio de las dos letras que representan los lados. La amplitud o la medida de esto que está acá adentro, en este caso se llama beta, ¿sí? ¿Cómo anotamos los ángulos? O sea, el ángulo, el beta. Generalmente con letras griegas, ¿sí? Por ejemplo, algunas son alfa, beta, gamma, delta y omega. O sea que ustedes pueden poner ahí cualquiera de estas y es el abecedario griego, pues sí que pueden buscarlas y poner cualquiera que a ustedes les sea cómodo. ¿Qué es la amplitud de un ángulo? Es el tamaño de la abertura entre las dos semirrectas, o sea, va a ser esto que tenemos acá. Esa sería la amplitud del ángulo. Generalmente lo medimos en el sistema sexagesimal. Hay otros sistemas para medirlos, por ahora vamos a trabajar con el sexagesimal. Entonces, lado, vértice, lado, amplitud. Veamos las clasificaciones de los ángulos, ¿sí? Según sus medidas. Observen que la parte coloreada, en este caso creo que es rojo, nos estaría indicando qué es lo que abarca el ángulo. Fíjense, un ángulo de 360 grados, fíjense que sería la circunferencia completa, se llama completo o generalmente de un giro. Observen este que está acá, un ángulo recto, es un ángulo que mide 90 grados. 90 grados sería un ángulo recto, acá, ¿sí? Lo observan que lo hemos representado con un cuadradito. Un ángulo obtuso, fíjense que un ángulo obtuso mide entre 90 y 180, pero fíjense la cosa importante, entre no 90 ni 180, ¿se entiende? ¿Sí? Entre 90 y 180 sería este tipo de ángulo. Un ángulo convexo, si mide menos de 180 grados, sería un ángulo convexo. ¿Sí? Observen esto acá. Un ángulo llano mide exactamente 180 grados. Un ángulo agudo mide entre 0 y 90 grados. Otra vez, rescatemos eso, que es entre, no es ni 0 ni 90, porque si fuera de 90 sería un ángulo recto, y si fuera 0 sería un ángulo nulo. Entonces, un ángulo agudo está su amplitud entre 0 y 90. El ángulo nulo, fíjense que no hay ninguna sección coloreada, por lo tanto el ángulo nulo sería el ángulo que mide 0 grados, y tenemos acá. Y por último, un ángulo cóncavo es aquel que mide más de 180 grados, ¿sí? Recuerden que si 180 grados es este ángulo que está acostado así, entonces un ángulo cóncavo es un ángulo que mide más de 180 grados. Bien, entonces veamos ahora la clasificación de los ángulos según la suma de sus medidas, ¿sí? Observemos, dos ángulos son complementarios si suman 90 grados. Observen que acá tenemos dos ángulos que suman 90 porque forman un recto, ¿sí? Esos ángulos son complementarios. También cabe destacar que dos ángulos van a ser complementarios si suman 90 grados, pero no hace falta que estén juntos, o sea, no hace falta que estén de forma adyacente. Observemos entonces que dos ángulos también pueden ser complementarios y no necesariamente adyacentes. ¿Qué significa adyacentes? Que están juntos, ¿sí? Perdón, consecutivos, no adyacentes, consecutivos. Entonces, supongamos que tengo un ángulo A que mide 30 grados y un ángulo B, como nos indica ahí el ejemplo,
que mide 60 grados. ¿Sí? Esos dos ángulos también van a ser complementarios, pero no van a ser consecutivos como se observa acá. ¿Sí? O sea que los ángulos complementarios forman 90 grados. Estos son complementarios no consecutivos y estos son complementarios consecutivos. Observemos los ángulos suplementarios. Acá tenemos dos ángulos suplementarios consecutivos. Suplementarios significa que sus amplitudes suman 180, por lo tanto, si yo quisiera escribirlo también de forma separada, por ejemplo, el ángulo A, este acá, que mida 130, supongamos, 130 grados, 130 grados, si me permite escribir esto, 130 grados, y el ángulo B, separado, no hay problema, que mida lo que le falta 130 para llegar a 180, que es 50 grados. Fíjense que, bueno, tenemos los ángulos escritos, como lo hemos ido aprendiendo, donde hay que nombrar cada uno de los lados y los vértices, y el vértice, ¿sí? Entonces, complementarios suman 90 grados, suplementarios suman 180 grados, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta eso y no nos olvidar, para no olvidarnos. Veamos, clasificación de los ángulos según su posición relativa. Fíjense el primer ejemplo. Dos ángulos son consecutivos cuando tienen un lado y un vértice en común. Fíjense acá, un lado y un vértice en común. Entonces estos dos ángulos son consecutivos. Para acordarse consecutivos, piensen como pegaditos, ¿sí? Ángulos adyacentes, ¿sí? Dos ángulos son adyacentes cuando la suma de sus amplitudes, ¿sí?, suman 180 y tienen un lado en común. O sea que A y B son ángulos adyacentes porque son suplementarios y consecutivos, ¿sí? Entonces, forman un ángulo llano que es de 180. Fíjense, suplementarios suman 180, ángulo llano suman 180. ¿Sí? Y observemos los ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice tienen un vértice en común, que sería ese que estoy marcando ahí, y todos los lados son prolongación de los otros lados, o sea que este es a continuación de este y este es a continuación de este. Entonces, ¿quiénes son los ángulos opuestos por el vértice? Los celestes respectivamente y los rojos respectivamente. Entonces, ¿quiénes van a ser opuestos por el vértice? 1 y 3. Y después 4 y 2. ¿Cuál es una de las condiciones que tienen los ángulos opuestos por el vértice? Es que sus amplitudes son iguales. Entonces, por ejemplo, el ángulo 1 y el ángulo 3, si midieran los dos 130, o sea, el 1 midiera 130, el 3 mediría 130. Eso quiere decir que los ángulos son opuestos por el vértice. Veamos cuándo dos ángulos son congruentes. Dos ángulos van a ser congruentes cuando su amplitud, fíjense, su amplitud es la misma. Estamos, no importa en qué posición esté el ángulo, ¿sí? Dos ángulos van a ser congruentes cuando su amplitud es la misma. Fijémonos lo que son los ángulos mayores de un giro, ¿sí? Ustedes imagínense la circunferencia, vamos a hacer una circunferencia a pulso. Imagínense una circunferencia. Perfecta es esta circunferencia, ¿sí? Supongamos que ese no sería nuestro eje, entonces, si yo hago un giro de acá, empiezo en 0, hago un giro, ¿sí? Y estoy en 360. Eso sería que hice una vuelta completa. Pero ahora imaginémonos que nosotros tenemos el ángulo de 60. Supongamos que el ángulo de 60 está aproximadamente por acá, ¿sí? Nos queda 60.
Entonces, si yo hago un giro de acá y vuelvo a empezar acá, voy a tener un ángulo de 420, porque fíjense, sumo 60 a 420, o sea que si yo vuelvo a trabajar la misma amplitud, voy a tener un giro más los 60, o sea que giré una vez y después volví a girar, ¿sí? Entonces el ángulo 60 y el ángulo 420 son ángulos congruentes, ¿sí? No son iguales, son congruentes, ¿sí? Eso quiere decir que son congruentes, les voy a marcar el símbolo de congruencia para cuando ustedes lo vean lo sepan reconocer. Eso significa que los ángulos son congruentes. ¿Podemos decir que son iguales? No, podemos decir que son congruentes. Sigamos. Ángulos de lados paralelos. Fíjense, dos ángulos cuyos lados correspondientes son paralelos tienen igual medida. Observemos los ejemplos que he puesto acá. Fíjense el ángulo CBA y el ángulo C'B'A', ¿sí? Fíjense entonces, el lado CB es paralelo con el lado CB' y el lado BA es paralelo con el lado BA'. Por lo tanto, el ángulo beta y el ángulo alfa son congruentes o tienen la misma amplitud. Otro ejemplo, fíjense, dos ángulos que tienen sus lados respectivamente paralelos y dirigidos en sentido contrario, también son iguales, que son los famosos opuestos por el vértice, ¿sí? Estos acá, esto acá, y estamos hablando de que esos ángulos son congruentes. Veamos la bisectriz de un ángulo. ¿Qué es la bisectriz de un ángulo? Es una semirrecta que divide al ángulo en dos partes iguales o en dos partes de igual medida. Entonces, fijémonos, este es nuestro ángulo, esta sería su bisectriz y el ángulo queda dividido, si el ángulo es 62, en dos ángulos más chicos de igual amplitud. Veamos un caso particular de los ángulos adyacentes. Las bisectrices correspondientes a ángulos adyacentes son perpendiculares entre sí. Vamos trabajando con cada uno de los ángulos para ver qué es lo que nos dice. Observemos. La bisectriz del ángulo A o B, la bisectriz del ángulo A o B, ese sería nuestro ángulo, y nuestra bisectriz es esta que está acá. ¿Sí? Y la bisectriz del ángulo B o C, B o C, o sea que esta sería nuestra bisectriz. Son perpendiculares entre sí. Fíjense, esta bisectriz amarilla y esta bisectriz verde son perpendiculares entre sí, quiere decir que este ángulo que está acá es de 90 grados. ¿Sí? Eso quiere decir son perpendiculares entre sí. Perfecto. Observemos ahora los ángulos determinados por dos rectas paralelas y una secante. Veamos que las rectas lilas son paralelas entre sí y que la recta roja es secante a ellas. ¿Sí? Donde denominamos a los ángulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Qué podemos observar? Que los ángulos 3, 4, 5 y 6 son interiores. 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Que los ángulos 1, 2, 7 y 8 son ángulos exteriores. ¿Sí? También observen que podemos encontrar ángulos del lado derecho de la secante y ángulos del lado izquierdo de la secante.
¿Lo van viendo eso? Entonces tenemos ángulos afuera, que son exteriores, ángulos adentro, que son interiores, y ángulos de un lado de la recta secante, que es la roja, o del otro lado de la recta secante. ¿Sí? Vayamos reteniendo esa información para ir analizando los ángulos entre las rectas paralelas. Observemos los primeros ángulos. Los ángulos alternos, los ángulos internos. Los ángulos internos de un mismo lado de la transversal a dos rectas paralelas son suplementarios. ¿Sí? Los ángulos internos de un mismo lado de la transversal a dos rectas paralelas son suplementarios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que acordarnos nosotros? Que están del mismo lado de la recta roja, ¿sí? Y del lado de adentro, ¿está? Entonces, esos ángulos están del mismo lado y del lado de adentro, cumplen una propiedad. Esa propiedad es que son suplementarios y significa que suman 180. Entonces, entre dos rectas paralelas cortadas por una transversal, podemos ver que hay dos pares de ángulos internos, también conocidos como ángulos conjugados internos. ¿Sí? Fíjense, el 3 y el 5 y el 4 y el 6. Entonces, ¿qué es lo que me tengo que acordar de estos ángulos? Del mismo lado de la paralela, adentro. ¿Sí? Esos ángulos suman 180 y son ángulos conjugados o ángulos internos. Observemos los ángulos externos o los ángulos conjugados, también se los conoce como conjugados. Entonces, los ángulos externos de un mismo lado de la transversal a dos rectas paralelas son suplementarios. Fíjense, mismo lado de la transversal, mismo lado de la recta roja, pero por el lado de afuera. Mismo lado por el lado de afuera. También cumplen la característica de que son suplementarios. ¿Sí? Entonces, mismo lado de la transversal, pero del lado de afuera. ¿Sí? Los ángulos correspondientes. ¿Sí? Los ángulos correspondientes, observen, están del mismo lado de la transversal, ¿sí? ¿Lo ven? Y del mismo lado de la paralela. ¿Qué quiere decir? Fíjense, mismo lado de la transversal, uno adentro y el otro afuera, o sea, para arriba. Observen el 1 y el 5. Mismo lado de la transversal, este con este es correspondiente. ¿Cuál es la característica que tienen los ángulos correspondientes? Que son congruentes. ¿Qué quiere decir? Que si este mide 30, este mide 30. ¿Sí? 2 y 6, 2 y 6 del mismo lado de la transversal, observen uno adentro y uno afuera. Estos serían congruentes y son correspondientes. Observemos los otros. 3 y 7 también son congruentes del mismo lado de la transversal, uno adentro, uno afuera. Y por último, el 4 y el 8 del mismo lado de la transversal, uno adentro y uno afuera. ¿Sí? Entonces, el 1 y el 5 miden lo mismo, el 2 y el 6 miden lo mismo, el 3 y el 7 miden lo mismo, y el 4 y el 8 miden lo mismo. Esos ángulos son correspondientes. Si nosotros tenemos dos rectas paralelas cortadas por una transversal, observen que hay un par, dos par, tres par, cuatro pares de ángulos correspondientes, ¿sí? A diferencia de lo que estuvimos viendo recién, que solamente había dos. Ángulos alternos internos. Fíjense que ya la palabra nos dice solo dónde están. Alternos, o sea que van a estar uno de cada lado de la transversal. Internos del lado de adentro. ¿Sí? Observen. Entonces, los ángulos alternos internos, uno del lado de adentro, el otro del lado de adentro, pero al ser alternos, ¿sí? Están uno de cada lado de la transversal.
¿Cuál es la característica que cumplen los ángulos alternos? Son congruentes. Por lo tanto, si 3 midiera 30, en este caso es más grande, si 3 midiera 130 y 6 midiera 130, es porque son alternos internos. Y observemos los otros, 4 y 5, nuevamente ángulos internos, uno de cada lado de la transversal, por lo tanto son alternos internos y tienen la misma amplitud. Veamos los ángulos alternos externos, ¿sí? Lo mismo que recién, pero afuera. La palabra también nos dice alternos, uno de cada lado de la transversal, que es la roja, y externos por el lado de afuera. Observen, transversal, uno por este lado, del lado de afuera, y uno por este lado, del lado de afuera. También cumplen con la propiedad de ser congruentes. ¿Sí? ¿Qué significa congruentes? Que tienen la misma amplitud. Ángulos orientados. Observemos acá el gráfico de la derecha. ¿Sí? Fíjense, tengo mi sistema de referencia, que es este que está acá, donde el ángulo, si yo lo tomo desde el lado terminal hacia este lado, se va a medir de forma positiva. Este lado, si ustedes ven un reloj, va a ser sentido antihorario, ¿sí? Y si lo tomo desde este lado hacia este lado, que sería como viene el reloj, o sea, sentido horario, sería negativo. No es que es negativo, sino que se lo nombra con el negativo. Entonces, observemos. Este ángulo medido desde acá en sentido antihorario sería un ángulo de 90 grados. Y este ángulo medido en sentido horario sería un ángulo de menos 270. ¿Por qué? Porque sería 90 más 90 más 90, sería 270 grados, ¿sí? Entonces es importante. Generalmente, la mayoría de las veces los ángulos se miden en sentido antihorario desde el lado terminal, así. Siempre lean bien la consigna para ver qué es lo que nos están pidiendo en concreto. Bien, veamos el sistema de coordenadas cartesianas, ¿sí? Divide al plano en 4 regiones que se llaman cuadrantes: cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4, ¿sí? Donde el eje de las X, conocido como el eje de las abscisas, este es el origen, que sería el punto 0, 0, y este es el eje de las ordenadas, ¿sí? Que es el conocido eje de las Y. ¿Qué es importante tener en cuenta en este gráfico? Que si yo tomo un punto, en el primer cuadrante la coordenada X y la coordenada Y van a ser positivas. Si yo tomo un punto en este cuadrante, por ejemplo en menos 1, 2, la coordenada en X va a ser negativa, pero la coordenada en Y va a ser positiva. Si yo tomo un punto en este cuadrante, tanto la coordenada en X como la coordenada en Y van a ser negativas, por ejemplo el punto menos 1, menos 1, que va a tener las coordenadas las dos negativas. Y por último, el cuarto cuadrante, que va a tener coordenada X positiva y coordenada Y negativa. Por ejemplo, el punto 1, menos 3. ¿Sí? Perfecto. Veamos unas actividades para ir poniendo en práctica lo que hemos estado trabajando juntos. Bien, entonces, ¿qué les aconsejo siempre? Trabajar con los datos que nos dan. ¿Quién es el dato que nos están dando? Que el ángulo W tiene una longitud, o una amplitud, perdón, de 100 grados. Ahí no hemos puesto los grados, pero son 100 grados, ¿sí? Y nos está indicando que L1 y L2 son dos rectas paralelas, perfecto, y que la T es una transversal. Observen que está al revés de como nosotros hemos estado viendo los ángulos. Entonces, vamos resolviendo a poco.
Siempre hay que tratar de usar el dato que nos da, W. Vamos a tratar de encontrar todos los otros ángulos a partir de W. ¿Por qué? Porque si nosotros nos equivocamos en encontrar el valor de X y arrastramos ese error hacia los otros lados, no queremos equivocarnos en los otros, ¿sí? Siempre hay que tratar de usar el ángulo que nos da. Entonces, voy a empezar con, a ver, con I. Tengo el ángulo W y el ángulo I. El ángulo W y el ángulo I puedo observar que son dos ángulos correspondientes. Vamos a anotar W ángulo y ángulo son correspondientes. ¿Sí? Entonces, al ser correspondientes, ¿qué característica o qué propiedad correspondiente? ¿Qué característica o propiedad cumplían? ¿Sí? Entonces, al ser ángulos correspondientes, sus amplitudes eran congruentes, por lo tanto, esos tres puntitos significan por lo tanto, el ángulo I y ángulo es igual a 100 grados, ¿sí? Porque sus amplitudes son iguales, 100 grados, esos grados. ¿Sí? Bien. Sigamos trabajando con el ángulo W. Veamos, el ángulo W, ¿sí? Con el ángulo X. Puedo observar que el ángulo W y el ángulo X son dos ángulos adyacentes. ¿Sí? Y al ser dos ángulos adyacentes, podemos decir que son suplementarios. Entonces, W más X va a ser igual a 180 grados. ¿Sí? Por lo tanto, si W ya sabemos que vale 100 grados su amplitud, ¿cuánto le falta 100 para llegar a 180? Entonces, sabemos que X es igual a 80 grados. ¿Sí? Fíjense que lo estamos resolviendo todos a partir de W. Vamos a ver si podemos resolver Z igual. Fíjense, el ángulo W con el ángulo Z. El ángulo W y el ángulo Z son ángulos, fíjense, del lado de afuera de la transversal, ahora nuestra transversal está acostada, ¿sí? Y uno de cada lado, por lo tanto son ángulos alternos externos, ¿sí? Y al ser alternos externos, cumplen la propiedad de ser congruentes, ¿sí? W y Z son congruentes, por lo tanto, W
tiene una amplitud de 100 grados. ¿Sí? Analicemos ahora un poco lo que hemos encontrado. Entonces, sabemos que W y I son ángulos correspondientes, entonces tienen la misma amplitud, por lo tanto, los dos valen 100. El ángulo WX son adyacentes, por lo tanto son suplementarios, que eso significa que suman 180, por lo tanto el ángulo X mide su amplitud 80 grados. Y por último, W y Z son ángulos alternos externos, por lo tanto son congruentes, entonces su amplitud tiene un valor de 100 grados. ¿Podemos revisarlo de otra forma? Sí, podemos revisarlo de otra forma. Observen que el ángulo I y Z son opuestos por el vértice, por lo tanto deberían valer lo mismo. Fíjense, evidentemente, I vale 100 y W vale 100. ¿Sí? ¿Estamos? Podrían ir revisándolos ustedes para ver que no nos hayamos equivocado. Prosigamos. Observemos el ejercicio 4. El ejercicio 4 nos pide que, dado el siguiente gráfico que está a la derecha, nombrar un ángulo agudo. Vamos a nombrar un ángulo agudo, cualquiera, ¿sí? Miren este. AGE. Entonces, si les pide nombrar, tienen que escribirlo completo. A, G, E, ángulo en el del medio. ¿Estamos? Un ángulo agudo, recuerden que es un ángulo que tiene una amplitud menor a 90 grados. Un par, recuerden esos dos, de ángulos suplementarios. No los voy a nombrar, simplemente los voy a colorear en el gráfico para que ustedes los vayan teniendo. Un par de ángulos complementarios. Recuerden que los ángulos complementarios son aquellos que que suman, sus amplitudes suman 90. Entonces, podríamos decir nuevamente este ángulo que está acá, con este ángulo que está acá, con este ángulo que está acá. Fíjense, AOE es complementario con EGD. Un par de ángulos suplementarios. Un par de ángulos suplementarios podrían ser dos que midan 180. Fijémonos. Acá tengo esta recta que está acá. Podría decir que el ángulo, nos va a quedar todo marcadito, EGA, ¿sí? Es suplementario con el ángulo AGF. Horrible. Vamos de nuevo. El ángulo ¿sí? EGA es suplementario con el ángulo AGF. ¿Sí? O sea que sería este ángulo que está acá con este ángulo que está acá. Son suplementarios porque su amplitud es 180. Y fíjense ahora lo último que nos pide la consigna. Dos ángulos rectos adyacentes, ¿sí? Podrían ser este con este, BGC, y el ángulo C, ¿sí? El ángulo CGD. Esos dos ángulos están unidos acá, ¿sí? Son rectos y adyacentes. ¿Estamos? Bien, prosigamos. Recuerden siempre ponerle el símbolo de ángulo al vértice. Observemos este cálculo. Dice, calcular la medida de los ángulos pedidos en cada caso. Observemos que nos pide el valor de X, ¿sí? Y acá tengo este ángulo y este ángulo. ¿Qué puedo observar de este ejercicio?
que es voy a tener que resolver una ecuación, ¿sí? Porque tengo una incógnita que es el valor de x. Pero ¿qué es lo que yo sé? Que esos dos ángulos, por ejemplo, son adyacentes. Y al ser adyacentes, ¿qué puedo decir? Que la suma de ellos dos es 180. Entonces, ¿qué se me ocurre? 2x más 3, ¿sí? Que sería este que está acá, más el otro ángulo x. Nosotros sabemos que son adyacentes, entonces sabemos que son suplementarios, por lo tanto sabemos que su suma es 180. ¿Estamos? Entonces, si yo despejo 180 menos 3, todo esto son grados, 2x más 1x, 3x. Entonces me queda que esto es 177. Luego despejo el 3 de las 3x. Entonces me queda que el valor de x es igual a 59 grados. ¿Sí? ¿Terminó ahí el ejercicio? No, todavía no termina el ejercicio porque tengo que ver cuánto es este ángulo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para ver cuánto vale ese ángulo? Voy a verificar el 59 acá. Me queda 2 por 59 más 3. ¿Sí? 2 por 59 más 3 es igual a 121. ¿Sí? Recuerden algo muy importante, que si yo partí de que esto era 180, una forma de verificar es que esta amplitud más esta me den 180 una vez que yo encontré sus valores. O sea, 59 más 121 es 180. Lo verifican. A ver, lo pide, no lo pide, pero siempre es bueno que lo verifiquen, cosa de ver si no han despejado mal, porque si acá les diera, no sé, 120 y acá les diera 59 y hay algo que está mal, porque no suman 180. ¿Sí? Sigamos con el B. Observemos que en el B tenemos que encontrar el valor de y el valor de x, y tenemos dos rectas secantes, por lo tanto, recordemos que si hay dos rectas secantes, podemos decir que el ángulo 50 y el ángulo y cuadrado más 34 son opuestos por el vértice, y si son opuestos por el vértice, nosotros podemos decir que la amplitud de 50 es igual a y cuadrado más 34. ¿Sí? Yo eso puedo, de esa ecuación, puedo despejar el valor de y. Fíjense, 50 menos 34 es igual a y. 50 menos 34 es 16. El 2 lo despejo como raíz. Recuerden que las respuestas a las raíces son más menos, en este caso más menos 4, pero como estamos hablando de medidas de amplitudes, vamos a considerar la rama positiva del 4. De la raíz de 16, perdón. Entonces, puedo decir que el valor de y es 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué me estaría quedando ahora averiguar? Y el valor de x. ¿Qué puedo observar yo? Que este ángulo y este ángulo son, ¿cómo se llama? Adyacentes, este con este. Y al ser adyacente, ¿qué característica tenían? Y que 50
más X va a ser igual a 180. ¿Sí? Entonces, si yo despejo el 50 para acá, yo sé ahora que X es igual a 130 grados. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para verificar? Y voy a fijarme que y cuadrado más 2 es 16 y este vale 50. 50 más 130 es 180. Por lo tanto, verifica que este más este es 180 por ser adyacente, este más este es 180 por ser adyacente y además el 50 y este verifica que los dos miden 50 por ser opuestos por el vértice. ¿Sí? Veamos el punto 6, la clasificación de este cuadro. Veamos. Según sus medidas, alfa es igual a 180, entonces un ángulo llano. Bueno. Beta es un ángulo de 95, por lo tanto puedo ver que es un ángulo obtuso. Lambda es un ángulo de 45, por lo tanto puedo decir que es un ángulo agudo. Delta es un ángulo de 90, por lo tanto puedo decir que es un ángulo recto. Epsilon es un ángulo de 35 grados, 15 minutos, 10 segundos, por lo tanto vuelve a ser un ángulo agudo porque tiene una amplitud menor a 90. Y por último, el ángulo F, que es omega, tiene una amplitud de 360 grados, es un ángulo de un giro o como le llama la bibliografía que estamos trabajando, completo. ¿Sí? Bien. Entonces, llano es un ángulo que tiene su amplitud de 180 grados, un ángulo obtuso es un ángulo que va desde 90 a 180, ¿sí? Un ángulo agudo es un ángulo que va desde 0 hasta 90, un ángulo recto es el que mide 90, un ángulo completo es un ángulo que tiene 360 grados. ¿Sí? Bien, sigamos. A ver. Observemos el siguiente gráfico. Tenemos dos rectas paralelas, esta y una transversal, que es la que tenemos ahí, y nos nombra los ángulos con las letras A, B, C, D, E, F y G. Y el único dato que nos indica es que A tiene una amplitud de 30 grados. Perfecto. Y después nos pide que encontremos el valor de B, C, E, H más B y C más F. ¿Qué se me ocurre a mí? Encontrar primero todas las letras por separado, las que están acá, y luego hacer las operaciones de suma o resta que nos pidan. Entonces, veamos. El ángulo A, ya sabemos que mide 30. Vamos con el ángulo B. El ángulo B es un ángulo adyacente, ¿sí? Con A. Entonces, si es adyacente, recuerden que suman 180 grados. Entonces, 30. ¿Cuánto le falta 30 para llegar a 180? Entonces vamos a ver que beta
es, B es un ángulo de 150. ¿Sí? Ya descubrimos B. Vamos con el ángulo C. El ángulo C puedo observar que también es adyacente, fíjense, es adyacente con A, forman 180 grados, por lo tanto también es de 150 grados. Fíjense que los voy a tratar de hacer todos con referentes a A, ¿sí? Pero si ustedes prestan atención, el ángulo B y C son opuestos por el vértice, o sea que tiene lógica que los dos valgan 150. A veces vamos con el E. El ángulo E. Observemos entonces que el ángulo E, que está acá, con el ángulo A son correspondientes. Al ser correspondientes, sus amplitudes son la misma. Por lo tanto, E va a medir lo mismo que A. Por lo tanto, el ángulo E mide 30 grados. ¿Sí? Y ahora ya nos pide la suma, pero para poder hacer las sumas tengo que saber cuánto vale H y cuánto vale F. Vamos con H. El ángulo H con respecto al ángulo A. Fíjense, uno de cada lado de la transversal. Uno está acá y el otro está acá. Y por afuera. Entonces, ¿qué puedo observar? Que son ángulos alternos, porque están uno de cada lado, externos. ¿Sí? Y los ángulos alternos externos también son congruentes, por lo tanto, también H va a tener una amplitud de 30 grados. ¿Sí? Y por último, el ángulo F. El ángulo F con el ángulo A. A ver. Bien, el ángulo F con el ángulo A no le veo ninguna relación, por lo tanto voy a necesitar trabajar con el D, que es el más cerca que veo. A y D son opuestos por el vértice, ¿sí? Entonces, la amplitud de A y D, ya sabemos que es la misma. Bien, y entonces, D y F, fíjense, del lado de adentro, ¿sí? De la transversal, D y F del lado de adentro de la transversal y internos, por lo tanto son ángulos internos o conjugados internos, como a veces les llaman. Esos ángulos, recuerden que tienen la propiedad de ser suplementarios. Por lo tanto, si D vale 30, F vale 150. ¿Sí? Sería el más difícil de los que hemos encontrado. Repasémoslo. A y F no les veo relación, pero sí puedo relacionar A y D, que son opuestos por el vértice. Al ser opuestos por el vértice tienen la misma amplitud. Y también puedo observar que D y F son ángulos internos, perdón, y al ser internos son del mismo lado transversal, son suplementarios. Al ser suplementarios, si D vale 30, F vale 150. ¿Sí? Entonces, ahora ya podemos realizar H más B, la suma de esos dos ángulos, H más B, fijémonos, me está pidiendo H más B, donde dijimos que B es 150 y H es 30, por lo tanto, esa suma son 180 grados. Perfecto. Y la otra que nos pide es C más F bien, C más F, y observemos que C tiene una amplitud de 150 y F 150, por lo tanto tenemos 300. ¿Sí? Fijémonos, C
y F. ¿Sí? Lo sumamos y suman 300. Bien, hasta ahí llegamos hoy.